inicie la grabación. Muy bien, ahí estamos. Y vamos a trabajar la segunda parte, ¿verdad? Del movimiento bidimensional, lanzamiento horizontal, tiro parabólico, en este caso el parabólico oblicuo. Página 74, página 75 de su libro de texto. Y parte del objetivo, ¿verdad? Era de que usted investigara, analizara y explicara, ¿verdad? Y resolviera problemas de movimiento en dos dimensiones. Muy bien, hablábamos ahí, ¿verdad? De qué significaba movimiento en dos dimensiones, muy bien, qué tipo de curva era la que describía, digamos, en el caso del movimiento, en el caso del movimiento este, ¿verdad? El tiro parabólico, ¿cómo se le llamaba? Eh, y hablábamos ahí, ¿verdad? Un poco sobre las características generales del movimiento en dos dimensiones y decíamos de que teníamos ahí, ¿verdad? Describía dos movimientos, uno en la horizontal y uno en la vertical, ¿verdad? En la, en la horizontal decía que describíamos un movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Y en la vertical decíamos que describía un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Dado por quién? Decíamos por la gravedad, ¿sí? Entonces, continuando con este tema, ¿verdad? Vamos con el tiro parabólico oblicuo. Muy bien. Son llamados así porque la trayectoria que describen los proyectiles, en este caso un objeto lanzado en esta forma, miren, describe lo que es una curva llamada parábola, ¿sí? Entonces, vamos a decir de que describe dos movimientos, decíamos, uno en la componente X y uno en la componente Y, ¿sí? Decíamos que el componente X estaba dado por el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Y en el caso de Y estaba dado por el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, cuando hablábamos del movimiento rectilíneo uniformemente variado, perdón, hablábamos de la caída libre, es decir, que iba bajo la acción de la gravedad. Nos vamos a decir que los proyectiles, en este caso, se mueven únicamente bajo la influencia de la gravedad una vez que estos son liberados. A la hora de que es lanzado un objeto o un proyectil, este me va a describir cierto ángulo de inclinación, mira, al cual yo le voy a llamar teta, ¿sí? Entonces, la aproximación del movimiento con aceleración constante de los cuerpos a la noción de caída libre va a ser válida siempre y si se aceptan los tres supuestos. ¿Cuáles eran esos tres supuestos? Acuérdense que el valor de la gravedad no varía con la altura, es decir, de que íbamos a tener un valor fijo, ¿verdad? Íbamos a tener un valor fijo. ¿Cuál era ese valor fijo? Decíamos que era el de 9.8, ¿verdad? Metros sobre segundos cuadrados. Primer supuesto, el valor de la gravedad no varía con la altura. El segundo supuesto, decíamos que el aire no ofrece resistencia, ¿sí? Entonces vamos a decir de que vamos a despreciar la resistencia del aire. Entonces, por lo tanto, no influye la forma ni el tamaño, acuérdense, ¿sí? Entonces tenemos el supuesto número 3, el movimiento de quién, acuérdense, el movimiento de la Tierra no me afecta lo que es el desplazamiento del objeto, no afecta el desplazamiento del objeto, ¿sí? Muy bien, tenemos allí que el valor de la gravedad va a ser constante a lo largo del recorrido, ¿sí? Va a ser constante a lo largo del recorrido, acuérdense. Entonces vamos a decir de que este movimiento es un movimiento compuesto. Muy bien, ¿qué es el tiro parabólico? Es la traslación de un objeto por una trayectoria con forma de parábola. Mire, entonces vamos a decir de que el objeto es lanzado desde el origen, me describe lo que es, fíjense bien, dos componentes, en la componente X, en la componente Y, ¿sí? Acuérdese, ¿sí? Entonces, aquí voy a tener una velocidad inicial diferente de cero, con la que el objeto sale. Entonces, me va describiendo dos movimientos, uno de subida, que va a ser en Y uno, fíjense bien, a lo largo, ¿verdad? Del alcance, hablándolo así, y va a ser en X, va a ser en X, llegado este al punto máximo, a la cual le vamos a llamar altura máxima, la velocidad en Y es igual a cero.
La velocidad acá, miren, vamos a decir, a lo largo del trayecto me dice que se mantiene constante y justamente acá el objeto comienza a descender y vuelve a describir esos dos movimientos. Muy bien, decíamos que en X era el movimiento rectilíneo uniforme y en Y el movimiento rectilíneo uniformemente variado bajo la acción de quién? De la gravedad. Entonces, a donde llega el objeto desde inicio hasta finalización, yo le voy a llamar alcance. ¿Sí? Entonces, a partir de esta sección, ¿sí? Yo sé que me está describiendo, fíjense bien, lo que es una componente vectorial. Entonces, aquí yo voy a utilizar, fíjense bien, eh, las componentes tanto en X como en Y, utilizando la función seno y la función coseno, ¿verdad? Entonces, acuérdese, cuando vaya a calcular, digamos, algún valor de salida, va a utilizar, miren, voy a utilizar estas tres ecuaciones, ¿sí? Para poder determinar el valor de la componente tanto en Y como en X, así como el valor del ángulo de inclinación, ¿sí? Entonces tenemos de que el movimiento que resulta de la composición es en dos movimientos. En la componente X, mire, con velocidad constante es con velocidad constante. En Y, vamos a decir que corresponde a la del objeto lanzado hacia arriba y se regresa hacia la Tierra. Entonces aquí va a describir un movimiento en caída libre. ¿Sí? Un movimiento en caída libre. Entonces se considera de que en el origen, es decir, en el punto, ¿cuál punto? El punto de donde el objeto es lanzado va a ser las coordenadas, ¿verdad? 0,0, es decir, justamente acá. Entonces, es, digamos, un ejemplo cuando le pegamos a un balón, ¿verdad? Entonces, justo antes de pegar, la coordenada indicada va a ser 0 de 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de partida del proyectil, al cabo de un determinado tiempo, el objeto se hará, miren, entonces si yo necesito determinar el valor para la posición, porque vamos a hablar de dos valores, o de dos magnitudes, que es posición y velocidad, tanto en X como en Y. Si yo quiero determinar la posición en X, voy a utilizar, miren, posición en X, o también llamado alcance, va a ser igual a tener, miren, velocidad en la componente X por el tiempo que este emplea en, digamos, llegar a el impacto o llegar a donde este choca, ¿verdad? Si yo quiero determinar en la componente Y, miren, voy a utilizar la ecuación número 2 para caída libre, en donde la altura va a ser igual, miren, a velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo cuadrado, ¿sí? Ahora, si yo quiero determinar el valor de la otra variable o de la otra magnitud de la velocidad, tanto en X como en Y, voy a utilizar estas dos ecuaciones, ¿verdad? ¿Sí? Va, permítanme, denme 30 segundos.
Bien, ahí, ¿verdad? Van a disculpar. Hablábamos de dos magnitudes, ¿verdad? Posición y velocidad, ¿verdad? Si quería determinar la posición, utilizaba esta ecuación, ¿verdad? La uno en X. Si quería determinar el valor de la posición en Y, a la cual yo le voy a llamar la altura máxima, miren, esta va a ser X y esta va a ser Y, miren, altura máxima. Para la velocidad, miren, la velocidad se mantiene constante a lo largo del trayecto. Si es en Y, voy a utilizar la ecuación número uno, miren, de caída libre, en donde velocidad inicial va a ser igual a velocidad final, perdón, igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo, ¿sí? Entonces, esas ecuaciones son las que usted va a utilizar. Muy bien, es un movimiento, fíjense bien, vamos a decir compuesto. ¿Por qué es compuesto? Porque, miren, tengo tanto variables en X como en Y, ¿verdad? Entonces, recuérdese que la velocidad inicial va a ser diferente de cero, es decir, con la que el objeto es lanzado, va a ser diferente de cero y describe un movimiento en las dos componentes. Entonces, vamos a hablar de que la velocidad en la componente X inicial, la característica, ¿verdad?, es de que este nunca cambia a lo largo de su movimiento. Entonces, vuelvo y repito, el valor de X, es decir, de la velocidad en X, el valor se va a mantener constante. Miren, entonces por eso que aquí, ¿verdad? Le pongo sería constante, sería constante, muy bien. Entonces la velocidad en Y la obtenemos en un movimiento vertical de caída libre, ¿verdad? Entonces vamos a decir que la velocidad, miren, la velocidad va a ir cambiando conforme este vaya subiendo, es decir, la velocidad, fíjense bien, con la que parte el objeto, va a ir disminuyendo 9.8 metros por cada segundo, llega al punto máximo donde la velocidad va a ser cero y este otra vez comienza a descender y su velocidad va a ir aumentando. Eh, 9.8 metros por segundo cada vez que este vaya, digamos, por cada segundo que vaya descendiendo. Entonces, tenemos ahí, ¿verdad? Que por experiencia sabemos que la distancia que alcanza un objeto lanzado al aire depende de la fuerza empleada, hablándolo así, ¿verdad? O también de quién, del ángulo de tiro. Entonces, conforme aumenta la inclinación de tiro, aumenta el alcance del proyectil. Es decir, que, fíjense bien, si yo lanzo un proyectil o lanzo un objeto, fíjense bien, en donde el ángulo de inclinación es menor a 45 grados, el alcance que este va a tener va a ser mayor, ¿sí? Pero si el objeto es lanzado con un ángulo superior a 45 grados, el alcance del proyectil va a ser menor, mira, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito que por experiencia, ¿verdad? Sabemos que la distancia que alcanza un objeto lanzado al aire depende de la fuerza con la que se esté lanzado y el ángulo de tiro. ¿Sí? Muy bien, y tenemos un ejemplo, miren, tenemos un ejemplo, el ejemplo 2. El ejemplo 2 es relativamente un poquito largo, ¿sí? Es relativamente largo, pero vamos a trabajarlo, ¿verdad? Ahí, y nos dice lo siguiente. Recuérdese que para este tipo de problemas lo primero que tenemos que hacer es, ¿verdad? Acuérdense, vamos a comprender el problema. Aparte de comprender el problema, recuérdenlo, es leer despacio, ¿verdad? Vamos a leer despacio el problema. Eh, Vamos a identificar variables. Vamos a ver qué ecuaciones son las que tenemos disponibles. ¿Sí? Eh, Vamos a hacer, si es necesario hacer un despeje. ¿Sí? Luego sacar variables, sacar datos, hacer un dibujo. Si tenemos eso, tenemos el 50% del problema resuelto. Entonces, luego, para cuestiones prácticas, yo les decía a ustedes, ¿verdad? Vamos a utilizar un cuadro de vaciado, ¿verdad? Para que se nos haga un poquito más fácil a la hora de poder resolverlo, ¿sí? Muy bien, teniendo en cuenta esto, pasamos ya, ¿verdad? Al desarrollo del ejemplo. Y nos dice, un proyectil o un objeto, ¿verdad? Es lanzado o es disparado desde el suelo con una velocidad inicial, miren, de 220 metros sobre segundos.
en un ángulo de 38 grados. Entonces, miren, voy a utilizar la misma imagen anterior. El objeto es lanzado, miren, con una velocidad inicial en X de 220 metros sobre segundo y tiene un ángulo de inclinación de 38 grados. ¿Sí? Entonces me dice, voy a calcular las componentes de la velocidad tanto horizontal como vertical. Voy a determinar la velocidad en la componente X y la velocidad en la componente Y. También ya tengo dos variables que voy a encontrar. ¿Va? Luego me dice el tiempo que tarda en alcanzar la máxima altura. El tiempo que tarda, miren, en alcanzar esta máxima altura. ¿Ve? Tengo la otra variable, el tiempo que alcanza en llegar a la máxima altura. Muy bien. Literal C, el tiempo que tarda en llegar al suelo. Muy bien. El tiempo que tarda en llegar al suelo. El tiempo que tarda en alcanzar la máxima altura es acá, pero el tiempo que tarda en llegar al suelo es cuando este choca acá. Entonces vamos a hablar del tiempo total, ya vamos a llamar así, ¿verdad? Tiempo total, que no es lo mismo el tiempo que tarda en llegar acá al tiempo que tarda en llegar al suelo, ¿sí? Luego voy a determinar la altura máxima. Entonces, la altura máxima, miren, la altura máxima está dada por Y. Entonces, altura máxima va a ser igual a la altura o va a ser igual a Y. ¿Sí? Luego me dice el alcance, y el alcance es este, miren, va a estar dado por la variable X, ¿verdad? Acuérdense. Muy bien. Y la posición del proyectil en un instante de tiempo, en un instante, yo no sé cuánto se va a tardar en llegar, pero me dice que tengo que calcular su posición en un tiempo de 9 segundos. ¿Sí? Entonces tenemos ahí, mira, ya hice, ¿verdad? El análisis, ya comprendí el problema, identifiqué las variables, miren, tengo velocidad, tengo el ángulo teta, me pide las componentes tanto en X como en Y, el tiempo en llegar a la máxima altura, el tiempo total, el desplazamiento vertical o la máxima altura, el alcance y el tiempo del proyectil. Y miren, es el dibujito, ¿ven? Miren. Entonces vamos al literal A, voy a resolver el literal A. Entonces para ello, ¿verdad? Y cuestión práctica, lo traigo aquí, ¿verdad? ¿Ya? Y me dice las componentes de la velocidad tanto horizontal como vertical. Muy bien, yo solo tengo dos valores, entonces es velocidad inicial en la componente X y esto es igual a 220 metros sobre segundo y tengo el ángulo de inclinación que es de 38 grados. Entonces acá me determinaba, perdón, me pedía determinar lo que era, ¿verdad? La velocidad en la componente X y el valor de la velocidad en la componente Y. ¿Sí? Entonces, recuérdese, ¿verdad? Para poder determinar esos valores, yo voy a utilizar las ecuaciones cuando trabajamos, ¿verdad? Las componentes vectoriales. Entonces, tengo que para determinar la componente X, voy a utilizar esta y para determinar el valor en la componente Y, esta. ¿Sí? Entonces, las fórmulas son para X, velocidad en la componente X va a ser igual a tener el valor en la velocidad en X por coseno de teta o del ángulo que se está formando. Tengo que, para velocidad, ¿verdad? En la componente Y va a ser igual a tener el valor de la velocidad inicial por seno de teta o del ángulo que se está formando. ¿Sí? Entonces vamos a la sustitución y me queda que velocidad en la componente X va a ser igual a tener velocidad inicial tengo 220 metros por segundo por coseno de quién? Por coseno de 38. ¿Sí? Entonces, coseno de 38, si usted lo hace en la calculadora, ¿verdad? Sería 220 por coseno de 38. Justamente acá, el valor de la velocidad en la componente X le va a dar que es igual a 173,36 metros sobre segundo. Entonces, tenemos que la velocidad en la componente X es de 173,36 metros por segundo. ¿Sí? Muy bien. En la componente X, pero recuérdense que su velocidad se mantiene constante, ¿verdad? A lo largo de todo el trayecto.
describiéndolo con movimiento rectilíneo uniforme, acuérdense. Muy bien, luego vamos con la velocidad en la componente y, va a ser igual a tener lo que serían los mismos 220 metros por segundo, solo que en este caso por seno, ¿verdad? ¿Por seno de quién? Por seno de 38 grados. Muy bien, si usted lo hace en la calculadora, ¿verdad? Tiene 220 por seno de 38, justamente acá le va a dar 135,44 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, resultado, velocidad en la componente X, miren, tengo que es 173,36 metros sobre segundos. Y en la componente Y es de 135,44 metros sobre segundo. Entonces tengo que, miren, entonces la velocidad en X, en la componente X, es este valor. Velocidad en la componente Y va a ser este valor. Tengo literal A. Muy bien. Literal B me dice el tiempo que tarda en alcanzar la máxima altura. Muy bien. Yo tengo que velocidad en X, lo voy a anotar aquí por un ladito en la componente X, ¿verdad? Va a ser igual a tener 173,36 metros sobre segundo. Muy bien. En Y me decía que es igual a tener 135,44 metros sobre segundo. Estamos hablando de las componentes, tanto en X como en Y, a partir solo de este valor. ¿Sí? Muy bien, entonces me dice el tiempo que tarda en alcanzar la máxima altura. Entonces, el tiempo que tarda en alcanzar la máxima altura sería en este punto. Miren, entonces yo tengo que, los datos, tengo velocidad inicial en la componente X es igual a 220 metros sobre segundo. A partir de este valor, yo tengo la velocidad, ¿verdad? Tengo la velocidad inicial en la componente X dada por ese vector, va a ser igual a tener 173,36 metros sobre segundo, ¿verdad? Con un ángulo de inclinación de 38 grados y con una velocidad inicial en la componente Y de 135,44 metros sobre segundo, ¿sí? Muy bien. Y me dice el tiempo que tarda en alcanzar la máxima altura. Entonces voy a utilizar la ecuación, miren, de velocidad final es igual a velocidad inicial. Velocidad inicial, en este caso, como el objeto es lanzado verticalmente hacia arriba, estoy hablando de tiro vertical, va a ser igual menos gravedad por tiempo. Entonces voy a despejar ¿quién? El tiempo. Y me queda de que tiempo va a ser igual a tener velocidad final, miren, la paso para el otro lado de la ecuación, menos velocidad inicial entre gravedad. Recuérdense que velocidad final no tengo, entonces por tanto es cero. Entonces el tiempo que tarda en alcanzar la máxima altura va a ser igual a tener la velocidad inicial en la componente X dada por ese, digamos, valor, ¿cuánto tengo que es? En la componente X es, miren, 135,44 metros sobre segundos entre 9,8 metros sobre segundos cuadrados va a ser igual a tener, miren, divido 135,44 entre 9,8 me da de que tengo 13,821 que elimino metros, tengo segundos cuadrados de la aceleración y me quedan nada más segundos. Entonces la respuesta es el tiempo que tarda en alcanzar la máxima altura, tiempo en alcanzar
lo que sería la altura máxima es igual a 13 puntos, digamos, con valor aproximado, 13,8 segundos. Tardó en llegar, miren, hasta aquí. Y justamente otra vez aquí este vez comienza a descender. ¿Sí? Muy bien. Literal C. El tiempo que tarda en llegar al suelo. Muy bien. El tiempo que tarda en llegar al suelo va a ser simple. Va a ser igual a tener, fíjense bien, el tiempo que tarda en llegar al suelo. Muy bien, ¿cuánto tiempo tardó en alcanzar su máxima altura? En alcanzar su máxima altura fue 13,8 segundos. Entonces, en llegar al suelo se tarda el mismo tiempo. Entonces, el tiempo total va a ser igual a tener el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Bueno, aquí sería bajada, ¿verdad? El tiempo de bajada, ¿sí? Entonces, tiempo total va a ser igual a tener los 13,8 en subir más los 13,8 en bajar, va a ser igual a tener 27,6 segundos en que tarda, miren, en alcanzar, digamos, su distancia total o en chocar al suelo. Entonces, justamente acá este choca con un tiempo de 27,6 segundos. Es decir, que miren, su tramo, por tanto, va a ser algo largo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, literal D, la altura máxima o desplazamiento vertical máximo, dice, la altura máxima o desplazamiento vertical máximo. Cuando hablamos de altura máxima, miren, es este valor que vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, los otros valores solo los vamos anotando, ¿verdad? Entonces, teníamos que la velocidad inicial, ¿verdad? En X va a ser igual a 220 metros sobre segundo, ¿sí? Tengo el ángulo de inclinación 38 grados. Muy bien, tengo la velocidad en la componente X de 173,36 metros sobre segundos. Tengo la velocidad inicial en Y, ¿verdad? Que es de 135,44 metros sobre segundos. Muy bien, tengo el tiempo que tarda en alcanzar la máxima altura, el tiempo que tarda en alcanzar la máxima altura, el tiempo que tardaba en llegar hasta acá era de 13,8 segundos, ¿va? 13,8 segundos. Muy bien, y el tiempo total de choque era, digamos, el doble, ¿verdad? Era subida y bajada y nos daba 27,6, ¿va? 27,6 segundos. Muy bien. Entonces, la altura máxima me pide la altura máxima. Entonces, la altura máxima voy a utilizar, miren, la ecuación anterior. Miren, altura va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo cuadrado. ¿Sí? Entonces, voy a utilizar esa ecuación para determinar el alcance de acá hasta acá. Muy bien, vamos a ir a la sustitución. Yo tengo de que yo creo que no me va a gustar el espacio, pero lo vamos a hacer. Altura va a ser igual a velocidad inicial. ¿Cuánto tengo en la componente Y? Porque estamos hablando en la componente Y. Entonces, es de, miren, 135,44 metros sobre segundos por el tiempo que tarda en llegar a la máxima altura, que era 13,8 segundos. Muy bien, como es hacia arriba, tiro vertical, va a ser negativo, ¿verdad? El signo menos un medio de 9,8 sobre segundos cuadrados. Recuerden, un medio de 9,8 era 4,9, lo que decíamos, ¿verdad? En la clase anterior, ¿verdad? 4,9 metros sobre segundos cuadrados por
el tiempo al cuadrado, ¿verdad? El tiempo que tardó en llegar a su máxima altura sería 13,8 segundos al cuadrado. Muy bien, entonces me queda que la altura va a ser igual a 135,44 por 13,8 me da 1871,91. Elimino los segundos y me quedan los metros. Muy bien, me queda el signo menos. Ahora, eh, tengo gravedad, medio de gravedad, por el tiempo al cuadrado, 13,821 era el valor que nos daba, ¿verdad? 13,8 al cuadrado me da 191,02 segundo por segundo, segundo cuadrado. Bien, entonces la altura va a ser igual a tener 1871,91 metros menos 4,9 por 191,02 es igual a tener 935,99 metros. Entonces, la altura o el valor de Y máximo, como le puedo llamar, ¿verdad? Recuérdese, va a ser igual a tener 935,92 metros. Resultado, la altura máxima es de 935,92 metros. Mira, entonces lo que me indica es de que acá la altura máxima es de, miren, 935,92 metros. Casi me alcanza un kilómetro, miren, respecto a la horizontal. Entonces, a ese es que le llamo yo altura máxima o desplazamiento vertical máximo. ¿Sí? Y luego tenemos literal E. Allá es lo último. Literal E. Ah, no, faltan dos. Literal E, el alcance. Muy bien. El alcance, miren, es este de acá, ¿ves? Donde el objeto es lanzado hasta donde este choca. Entonces, tenemos el valor de la velocidad, 220 metros sobre segundo, ángulo de inclinación, 38 grados. Eh, tenemos velocidad en la componente X, dada por quién, por 220 metros sobre segundo. Teníamos que era 173,36 metros sobre segundos. Tenemos la velocidad, ¿verdad? En Y, la componente Y dada por el valor, ¿verdad? Vector, diríamos así, 220 metros sobre segundo, era 135,44 metros sobre segundos. Sí, serían los únicos valores que vamos a encontrar, a utilizar, perdón. Y miren, me dice el alcance es X. Entonces, ¿qué ecuación voy a utilizar? Muy bien, de las que les mencionaba al inicio, ¿verdad? De la exposición, va a ser igual a tener la velocidad inicial en X por el tiempo. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo total que tarda en llegar hasta este punto, ¿sí? Que sería la del alcance total. Entonces me queda de que el alcance, o también lo puedo representar con la letra D, va a ser igual a tener la velocidad en la componente X es de 173,36 metros por segundo por el tiempo total de choque. Acuérdense, ¿verdad? Que era el de bajada y el de subida, ¿verdad? Y me daba 27,6 segundos. Muy bien. Entonces, la distancia o el alcance va a ser igual a tener 173,36 por 27,6 es igual a 4,792,01 metros. Entonces, el alcance va a resultado.
eh, el alcance del proyectil es de 4.792.01 metros. Mire, si usted observa, casi va a caer allá a casi a 5 kilómetros de distancia. ¿Sí? Ese es su alcance. Muy bien, y tenemos la posición, ¿verdad? Del proyectil, digamos con el último literal, la posición del proyectil en un intervalo de tiempo de 9 segundos. Yo sé que el total de su trayecto, es decir, que el total del trayecto recorrido, el tiempo total fue, hasta aquí, diríamos que el tiempo era de 10, quiero ver, perdón, era 13.8, sería 17, lo estaba diciendo, 13 puntos. Aquí sería el total, ¿verdad? Pero aquí, hasta aquí el punto era 13.8 segundos. Hasta acá de choque decíamos que era 27.6 segundos. Entonces me dice la posición del proyectil en un instante de 9 segundos. Entonces de 9 segundos en un intervalo de este tiempo sería más o menos como a esta distancia. ¿Ve? Entonces, ¿qué posición tiene el proyectil ahí, verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a, fíjense bien, a determinar la posición del proyectil en ese intervalo de tiempo, tanto en X como en Y. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar los valores, ¿verdad? Tengo velocidad en X inicial, ¿verdad? Que me da es 220 metros sobre segundo. El ángulo de inclinación, 38 grados. Las componentes, ¿verdad? Las componentes de ese valor para X eran 173.36 metros sobre segundos. Para Y teníamos que era 135.44 metros sobre segundos. Y vamos a determinar, fíjense bien, su posición en X y su posición en Y. Entonces voy a utilizar dos ecuaciones. Voy a utilizar la ecuación esta, miren, la misma, ¿verdad? En donde la posición o el alcance va a ser igual a el valor de quién, de la componente X por el tiempo, y la ecuación número 2 que va a ser, fíjense bien, a la altura, ¿verdad? O la posición, hablándolo así, ¿verdad? Posición va a ser igual a tener velocidad inicial en la componente Y por tiempo. Sería, ¿verdad? Quiero ver, es hacia arriba, sería menos un medio de gravedad por tiempo cuadrado. Son las dos ecuaciones que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces vamos a sustituir en la primera ecuación. Bueno, lo voy a hacer aquí. Sí, aquí en la ecuación 1. En X va a ser igual a tener velocidad en la componente X. Miren, 173.36 metros sobre segundo. Como me está pidiendo determinar la posición de ese proyectil en un tiempo de 9 segundos, entonces van a ser 9 segundos. ¿Sí? Entonces, posición en X o el alcance en X va a ser igual a 173.36 por 9, es igual a tener 1560.24. Elimino segundos y me quedan los metros. Ecuación número 2 para Y, ¿verdad? Entonces, Y bajo altura por la posición en Y va a ser igual a tener velocidad en X, en Y, perdón. Entonces, velocidad en la componente Y, tengo que es 135.44 metros sobre segundos por el tiempo, ¿verdad?
que me pide el literal F, que es 9 segundos, menos un medio de 9,8, acuérdense, ¿verdad? Era 4,9 metros sobre segundos cuadrados por el tiempo, ¿verdad? El tiempo al cuadrado. ¿Cuánto era el tiempo al cuadrado? El tiempo al cuadrado era, vamos a ver, 9, ¿verdad? 9 segundos al cuadrado. Muy bien, entonces. Esto va a ser igual a tener 135 por 9 es igual a 1218,96. Elimino segundos, me quedan los metros. Menos 4,9 por 9 segundos al cuadrado. 9 segundos al cuadrado, 9 segundos al cuadrado es 9 por 9, sería 81, ¿verdad? 81 segundos por segundo, segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, 4,9 por 81 segundos al cuadrado es igual a tener 396,9. Elimino, miren, los segundos cuadrados con los segundos cuadrados del tiempo, ¿verdad? Cuadrados, me quedan nada más los metros. Entonces, vamos a tener que la posición en Y va a ser igual a 1218,96 metros menos 3900, perdón, 396,9 metros es igual a ver, tenemos 800, sí serían 822,06 metros, ¿sí? Entonces, tratando de ubicar sus coordenadas del proyectil, entonces las coordenadas del proyectil tanto en X como en Y, al cabo de 9 segundos de su trayecto, va a ser igual a tener, miren, tengo 1560,24 metros, 822,11 metros. 0,6, perdón, 0,6 metros, ¿sí? Y esa es su posición en ese instante de tiempo. Entonces, podríamos decir de que lo estamos ubicando más o menos acá, ¿ves? Mira, por acá, al cabo de 9 segundos, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí tenemos, miren, lo que sería el movimiento parabólico oblicuo, ¿verdad? En donde se describen lo que serían dos movimientos, tanto en la componente X como en la componente Y. Y vamos a utilizar las mismas ecuaciones que utilizábamos en los casos anteriores, ¿verdad? Para movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Muy bien, ahí tenemos, ¿verdad? Eso es todo. Quedamos hasta acá. ¿Sí?